Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Brandon Eduardo Camacho González. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas vistos en la clase del día 23 y 25 de marzo del 2026. La materia es tecnología aplicada en sociedad, gobierno y economía con el profesor doctor Román Sánchez Zamora. En estas clases vimos muchos temas muy variados, diferentes. Entonces vamos a tocarlos en el podcast. No solo vamos a explicar algunos conceptos que vemos en clase, sino que los vamos a conectar con la realidad y también profundizar en cómo se estructura la economía desde lo fiscal hasta los mercados y cómo estos elementos influyen directamente en cualquier proyecto o empresa. Para empezar, ahora vamos sobre la miscelánea fiscal, la ley de ingresos y presupuestos de egresos. Vimos en clase que la miscelánea fiscal no es solo un conjunto de reglas, es un mecanismo que traduce la ley en práctica operativa. Cada año ajusta criterios sobre cómo pagar impuestos y qué es deducible y qué no, bajo qué condiciones. La ley de ingresos define de dónde se obtiene el dinero del Estado, dividido en rubros como impuestos, lo que es el ISR, IVA y EPS, derecho de servicios públicos, aprovechamiento, financiación, deuda. Aquí es donde se determinan literalmente qué es lo que se va a cobrar. Los presupuestos de egresos definen en qué se gasta el dinero, por ejemplo, en la salud, educación, infraestructura o seguridad. La profesora mencionaba también los manuales de operación, deducciones y presupuestación. En una empresa proyecto sería serio, no funciona sin estructura. Hablábamos sobre los manuales de operación que definen procesos paso a paso, reducen errores y estandarizan la calidad. Hablaba sobre deducciones fiscales, que para que un gasto sea deducible debe estar facturado, relacionado con alguna actividad económica y ser estrictamente indispensable. Por ejemplo, el profesor decía que los servicios bancarios son deducibles fiscalmente. También la nómina, renta o, por ejemplo, insumos. Hablábamos sobre presupuestación realista, que es aquí donde muchos proyectos fallan, los cuales deben considerar costos fijos y variables, inflación, imprevistos y flujo de efectivo. Además, se debe calcular la vida útil de los productos. En cuanto a la tecnología, cuando queda obsoleto, física, que es cuando deja de funcionar. Esto impacta directamente en los precios y ganancias. Hablábamos sobre estructuras de mercado y poder económico. Los mercados determinan cómo se fijan los precios y quiénes tienen el control. Competencia perfecta, hablábamos sobre ella. Hay muchos vendedores, productos homogéneos y nadie controla el precio. El precio se fija por factores externos, por ejemplo, la oferta-demanda. El profesor mencionaba el monopolio, que un vendedor solo domina el mercado y puede fijar sus precios, ya que no hay una competencia. En México los monopolios como tal están prohibidos en teoría, pero el gobierno puede controlar sectores estratégicos de, pues de algún producto o servicio. Legalmente el gobierno puede monopolizar. Hablaba también sobre el duopolio, que son dos empresas que dominan el mercado. Por ejemplo, las telecomunicaciones, aerolíneas o aerolíneas en ciertos contextos. Eh, Aquí obviamente surge competencia entre alguna de estas dos empresas para que alguna de las dos pues gane eh, pues el brindarle el servicio al usuario. Pueden surgir competencia estratégica en precios, publicidad o innovación. Esto es pues mejor para el consumidor, ya que dos empresas están compitiendo por ser pues el mejor para poder vender su producto o servicio. También existe el oligopolio, que es cuando pocas empresas concentran en el mercado y tienen alta influencia en precios.
El profesor mencionaba también precio decisor, costo mínimo y zonas de influencia. Hablaba sobre los cárteles, que las zonas se dividían en cuatro. Mencionaba que ningún producto puede venderse por debajo de su costo mínimo sin perder dinero. Esto incluye la producción, distribución o comercialización. A partir de ahí surge el precio decisor, que depende de la competencia, la demanda y el poder de mercado. Es decir, por ejemplo, si tú vendes un limón, tú no puedes venderlo a menos de pues lo que el mercado lo marca. De lo contrario, pueden haber consecuencias. En cuanto a la zona de influencia, en la práctica, son empresas grandes que dominan regiones. El profesor me mencionaba los cárteles. Esto genera distorsión de precios, barreras de entrada y segmentación económica. Tocábamos la oferta y demanda y equilibrio, que la economía básica funciona así. La demanda sube y suben los precios. Y si la oferta sube, bajan los precios. El equilibrio es el punto donde ambos coinciden. Pero en la vida real, las políticas, los monopolios y la crisis, pues obviamente rompen este equilibrio. Hablábamos sobre la crisis de 1929, que fue la Gran Depresión. No solo fue un accidente, fue un exceso de especulación financiera, acceso a créditos fácil y una burbuja inmobiliaria, perdón. Cuando todo colapsa, quiebran las empresas, aumenta el desempleo y se contrae la economía. Esto demuestra que el mercado necesita una regulación. En cuanto a la intervención del Estado y el pensamiento económico, el profesor decía que economistas como Keynes, Keynes, definió que el Estado debe invertir en crisis, estimular la demanda y regular mercados eh, para que así eviten abusos como el monopolio. Sin regulación, el gran capital puede concentrar demasiado poder. Hablábamos que en el 82 hubo una crisis de deuda, inflación elevada y un crecimiento casi nulo. Esto se debió a la apertura económica, las privatizaciones y el cambio de modelo económico. Se tocó en clase el Tratado de Libre Comercio, que transformó a la economía mexicana y que, pues obviamente, eh, el profesor decía que justamente no es gracias al gobierno actual que el salario mínimo crezca, sino es gracias al Tratado de Libre Comercio. Y bueno, eso fue lo que vimos en la clase del día 23 de marzo. En cuanto a la clase del día 25 de marzo, vimos otros temas. En este caso vamos a analizar cómo la economía impacta directamente en el trabajo, la industria y la organización empresarial. Hablaba el profesor que Henry Ford introdujo la producción en masa, la estandarización y la reducción de costos. Pero su idea más revolucionaria fue pagar salarios suficientes para que los trabajadores compren lo que producen, es decir, por ejemplo, un auto. Tocábamos las condiciones laborales, que una empresa eficiente entiende que los trabajadores bien pagados son igual a una mayor productividad y un buen ambiente laboral da como resultado menor rotación de personal. Los elementos claves que vimos fueron el salario digno, la seguridad laboral, equipo de protección personal y las prestaciones que se les otorgaban a los trabajadores. Hablábamos sobre las relaciones laborales individuales y también las colectivas, contrato de trabajador-empresa, los sindicatos, las negociaciones colectivas y que también surgen o pueden surgir temas como poder sindical, corrupción o incluso nepotismo y defensa de los derechos laborales. Mencionaba el profesor que justamente, eh, por ejemplo, un ejemplo de la diferencia de salarios, que
de transportistas mexicanos en comparación a transportistas estadounidenses, que la mercancía de México eh, pues se transportaba hasta la frontera de Estados Unidos y después se les daba a los transportistas estadounidenses. De lo contrario, pues eh, afectaría en cuanto al salario de los transportistas estadounidenses, ya que el salario de los transportistas mexicanos es muy bajo. Mm, Hablaba sobre el modelo de Ishikawa, que propuso herramientas como el diagrama y análisis del problema. Eh, Tocamos temas como círculos de calidad, equipos que proponen mejoras y participación de trabajadores. Esto conecta con la producción e innovación. Y la producción como sistema integral. Toda empresa funciona como sistema, entrada de insumos, proceso de transformación y salud del producto. Cada etapa se tiene que optimizar. Como tal, pues vimos diferentes temas. Vimos que la economía no es abstracta, define salarios, determina precios e influye en oportunidades. Entenderla nos permite diseñar mejores proyectos, evitar errores financieros y analizar la realidad con criterio. Vimos también que todo esto abarca la medicina laboral. Eso fue todo por las clases vistas esta semana. Eso sería todo. Muchas gracias.